Vamos a empezar el día de hoy la sesión de viruela de mono como actualización médica. Primero empecemos con un poco de la historia de la viruela de mono. La viruela de mono es una enfermedad vieja, o sea, ya tiene más de 50 años de descubrimiento. La primera vez que se mencionó esta enfermedad fue en un laboratorio donde llevaron monos, pero estos monos estaban infectados por el virus de la viruela de mono. De ahí viene el nombre, que los primeros casos fueron detectados en monos. Después pasaron varios años hasta 1970 que se registra el primer caso de un paciente que tuviera viruela de mono. Después nos saltamos al 2003 y lo menciono esto porque mucha de la investigación, entre comillas, contemporánea de la viruela de mono se generó a partir del 2003 porque fue el primer gran brote en Estados Unidos. Y menciono el primer gran brote porque no había salido de África. Y entonces en este brote hubieron como 13 casos en total. Empezaron como a sonar las alertas y hicieron un poco de investigación, vieron cómo funcionaba, hicieron las definiciones epidemiológicas y, digamos, Estados Unidos le puso mucha atención a la enfermedad desde el 2003. Y a lo largo de, digamos, de estos casi 50 años, ¿qué ha pasado desde que se descubrió hasta que salió de África por primera vez? Se convirtió en una enfermedad endémica. Entonces, se quedó en África durante prácticamente toda la historia y se mencionaba que antes no era una enfermedad de importancia, porque en los 50, 70, antes de los 2000, todavía había mucho esquema de vacunación, por ejemplo, contra la viruela, y eso protegía de que la viruela de mono no afectara a ninguna parte, digamos, de la población mundial, más que en pequeñas zonas endémicas en África. ¿Qué pasa a partir, digamos, ya de la historia, entre comillas, más contemporánea? Que la viruela ya lleva muchos años extinta, ya no hay programas de vacunación contra la viruela, y entonces eso hace que pueda surgir la viruela de mono como una enfermedad que se pueda contagiar más fácilmente, porque la gente ya no está tan vacunada como estaba cuando empezaban estos casos. ¿Y qué pasa en el 2022? Se propaga por primera vez la enfermedad fuera de África. Y ya no es como en el 2003 que hubieron 13 casos, no, ahorita ya han visto en las noticias que hay cientos de miles de casos. Bueno, más bien solo miles, todavía no llegamos a los cientos de miles. El país que, por ejemplo, tiene más casos ahorita es Estados Unidos y tiene aproximadamente 11,000 casos. ¿Y qué es lo que llama aquí la atención? Que la OMS este año la menciona como una emergencia de salud global. A partir de eso es que empiezan a salir todas las alertas rojas en todos los países para tener más cuidado con esta enfermedad. Y ahorita estamos viendo cómo se desenvuelve esta enfermedad a nivel mundial. Igual vamos a platicar un poco de la epidemiología, de la microbiología y de todas las características de esa enfermedad. Y continuemos a la próxima diapositiva. Empecemos con la microbiología. La microbiología del virus de la viruela humano es que viene de la familia Poxviridae, de la subfamilia Cordopoxvirinae, del genus Orthopoxvirus y de la especie viruela de mono. Miden entre 200 a 250 nanómetros y tienen un genoma de ADN. Si pueden ver, aquí ponse una bibliografía sobre una foto sobre cómo se ve el virus. Es con forma como de cuadrado, de brick en inglés, ahorita no recuerdo el término, pero tienen esta forma. ¿Cuánto tiempo dura la incubación? En promedio entre 5 a 21 días en las personas que se contagian. Y hay dos tipos. MPXB es Monkeypox Virus, como está escrito en inglés. Y hay dos, digamos, dos clases de virus. La del oeste africano y la del centroafricano. Esta clasificación que las acabo de poner de clade o clade, no sé cómo se mencione, clade 2 A y B, esa la acaban de mencionar. La OMS la acaba de aprobar la semana pasada. Hasta hace 3 semanas era la viruela de mono del oeste africano o del centro africano y ahora ya tenemos que la del oeste africano se clasifica en 2A y 2B. Y cada una tiene características distintas, principalmente la letalidad. La del centro africano tiene una letalidad más aumentada puede llegar a ser hasta un 10% en las poblaciones en África. En cambio, la del oeste africano tiene una letalidad del 3,6% o hay artículos que lo mencionan menor. Y esto es importante ahorita para la epidemiología. Hay estos dos virus, pero ¿cuál es el que está en el mundo?
el que dejó de ser endémico de África y se expandió, digamos, a todos los países en donde está ahorita, el virus del oeste africano. Ese es el que, digamos, nos importa para estos fines mundiales, digamos. Y ahora vamos a la epidemiología. Esta imagen es una imagen de julio. Entonces está actualizada, pero digamos, ya tiene varios días, semanas de que está, entonces no es la más actualizada. Pero es la más actualizada que tenía la OMS. Pero en números, estos sí son los más actualizados. Estos los revisé ayer. Entonces, ¿cuántos casos confirmados hay a nivel mundial? 37.736 casos. Ya confirmados, ya con estudios de laboratorio y 179 casos probables en estudio a nivel mundial y un total a nivel mundial de 12 muertes, las cuales, si no mal recuerdo, 4 se concentran en Nigeria, una en Brasil, creo que una en Estados Unidos o ninguna, una que otra en Europa. Entonces, ¿qué dice la investigación clásica? Que la viruela de mono tiene una letalidad de, digamos, de un 1 al 6%, si nos queremos poner un poco aumentados, pero que vemos con los números de casos a nivel mundial. La letalidad es menos del 0.1% bueno, por todos los casos que han habido de viruela de mono. Entonces es una enfermedad muy poco letal, o hasta ahora es lo que hemos visto. ¿Cuál es la curva de crecimiento de la enfermedad? Es esta. Aquí podemos ver del lado izquierdo una tabla donde sale que va aumentando casi exponencialmente los casos de viruela de mono. Pero podemos ver del lado derecho los casos de defunciones por viruela de mono. Tal vez se ve un poco chiquita, pero podemos ver que el número más alto que hay de defunciones registradas en un periodo de tiempo son 4. Entonces, aunque los casos de viruela de mono van aumentando en miles, las defunciones no pasan de 15 al día de hoy. Y esperemos no cambie esta tendencia y siguen habiendo muy pocas muertes por esta causa. Y vamos a los números. Este número también es muy importante porque hay casos a nivel mundial, pero el país con más casos a nivel mundial es Estados Unidos. Y eso influye para las medidas que ellos están empezando a tomar, que son el país más avanzado, entre comillas, en el estudio y en las medidas para prevenir más viruela de mono. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de casos. Pero podemos ver, aunque tienen 11, bueno, casi 12.000 casos confirmados, no han tenido defunciones. Brasil ha tenido casi 3.000 casos, bueno, sí, casi 3.000 casos y ha tenido una defunción. ¿Y nosotros dónde estamos de acuerdo a la OMS? Hemos tenido un total de 251 casos en México confirmados, pero no hemos tenido ninguna defunción. Y ahora, ¿cómo es la transmisión? Les voy a explicar que viene la transmisión en dos partes, que son, digamos, las clásicas por vía respiratoria, que son las de fluidos corporales, que es platicar, toser, estornudar, todos esos generan gotas que pueden causar contagio. Y las lesiones en la piel, que es la otra parte. Cuando empieza la enfermedad de viruela de mono, se va a contagiar principalmente por vía respiratoria. Conforme pasan los días de los síntomas respiratorios, van a empezar las lesiones en la piel y esas son más contagiosas. Entonces, saltándonos algunas diapositivas, ¿cómo vamos a prevenir el contagio? Ocupando cubrebocas y disminuyendo la exposición a las lesiones en la piel. Aquí puse un punto que es causa desconocida. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos sabemos de dónde viene el caso que los contagió. Entonces, se puede trazar digamos, el árbol de contagio, de cuál fue el primer caso y luego cómo se van dando, se van dando, se van dando. Pero hay algunos casos que tenemos una causa desconocida. Entonces, que de repente llegó a algún país alguien y ya tenía esos síntomas, pero lo checamos y no sabemos de qué persona se contagió. ¿Qué influye? Que el periodo de incubación puede ser de 1 hasta 3 semanas. Entonces, tal vez no podemos registrar todos los casos de las personas que se estén contagiando. Y ahora vamos a la próxima diapositiva. Si hacemos cuál es la transmisión, ¿cómo lo prevenimos? Ocupando primero el aislamiento. Eso ya lo conocemos por COVID, se mantiene. El aislamiento, tan pronto pensemos que una persona puede estar contagiada o puede estar incubando el virus.
Las precauciones universales, que son las precauciones universales de siempre, solo hay que mantenerlas con los pacientes. Y por ejemplo, el equipo de protección personal que se recomienda para la viruela de mono son guantes, bata, mascarilla y protección ocular. Esperemos que no veas a ningún paciente que tenga viruela de mono, pero si lo llegas a ver, ¿cuáles son todas las cosas que tienes que tener? Las precauciones universales. Ya después de que lo veas, mandarlo a aislamiento, lavado de manos frecuente, mínimo con los 5 momentos de la OMS. Y este es el equipo de protección personal que debes de ocupar. Ahora, ¿cómo es la evolución clínica? Tiene el periodo de incubación del virus de 5 a 21 días. Después empieza con síntomas tipo gripales. Entonces, estos días puede ser virtualmente cualquier enfermedad. Puede ser viruela de mono, puede ser gripa, puede ser COVID, puede ser lo que ustedes gusten. Después empiezan los síntomas cutáneos y los síntomas cutáneos son un poco más específicos. Si empiezas a ver las lesiones es más fácil reconocerlas, pero digamos en lo que sí, en lo que no, hay que tener, digamos, cierto cuidado con estos pacientes. Y casi todos los pacientes pasan las 2 o 3 semanas de que empezaron las lesiones, a más tardar un mes y ya están perfectamente curados. Ya no van a tener más ni presencia de virus ni más enfermedad. Lo que sí conservan son las cicatrices de las lesiones. Y ahora vamos a los síntomas. Los síntomas tipo gripales son fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y articulaciones y algunos otros que mencionan los pacientes, pero estos son los más clásicos. Ahora subrayé la linfadenopatía, porque la linfadenopatía no es común en la mayoría de las infecciones respiratorias virales, pero casi todos los pacientes que tienen viruela de mono desarrollan cierta linfadenopatía, donde puede ser en varios lugares, pero es algo muy característico de la linfadenopatía. Y después de los 3 días de síntomas tipo gripales, empezamos con los síntomas cutáneos, donde se menciona que empiezan clásicamente, empiezan en la cara. ¿Y cuál es la segunda región más clásica de lesiones? Las manos y los pies. Y aquí hay un punto importante. La viruela del mono puede o no ser generalizada. En la mayoría de los casos que se menciona en la bibliografía, no es generalizada. Empieza con la lesión en la cara, desarrolla lesión en las manos, tal vez se corre un poco a los brazos, por las piernas y ya. Pero no es común que la viruela de mono te genere un exantema completamente generalizado. No es lo común. Puede pasar, sí, pero no es lo típico. ¿De qué características son las lesiones? Que tienen 2 a 10 milímetros de diámetro, son firmes y son profundas. Y vamos a leer aquí clásico, ¿no? Tiene fases macular, papular, vesicular y pustular. Hay otra enfermedad que es la varicela, que es como, sí, empieza con exantema, con fases, ¿no? Macular, papular, vesicular y pustular. Y recordamos la clásica imagen de la varicela, del cielo estrellado, donde están todas las fases. Al mismo tiempo, en la viruela de mono no pasa así. En la viruela de mono todas son sincrónicas, y lo vamos a ver en las fotos. Todas las lesiones empiezan como máculas, después todas las lesiones son pápulas, después todas son vesículas, todas se pustulizan y después todas dejan cicatriz al mismo tiempo. ¿Cómo se ven estas lesiones? Así. Podemos ver algunas en distintas fases. La fase macular, papular, vesicular o pustular. Pero todas las que se ven en el paciente, todas están siempre en el mismo momento. A diferencia de la varicela. Y entonces, un punto aquí importante mencionar es, de acuerdo al aviso epidemiológico de México, si encuentras un paciente con estas lesiones, checa todas las enfermedades exantemáticas, descártalas y si no es ninguna exantemática clásica o conocida, empiezas a pensar en viruela de mono. Otras imágenes, aquí podemos ver la imagen del centro, por ejemplo, que tiene la linfadenopatía bastante marcada y están en brazos y piernas las demás lesiones. Son bastante fáciles de reconocer y un punto muy característico es que siempre son sincrónicas, son en las manos, pueden ser en la cara y no suelen ser generalizadas. ¿Cuáles son los síntomas que preceden? Síntomas tipo gripales de 1 a 3 días previos al inicio de las lesiones. Ahora ya tenemos cómo se contagia, cómo lo prevenimos, tenemos el síntomas clásicos, la evolución. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a hacerlo por PCR. A diferencia, por ejemplo, de COVID, que es por vía respiratoria, la que aquí se recomienda más es por las lesiones cutáneas. Preferentemente de vesículas o de pústulas. Alternativamente, si no se puede, por las costras.
Idealmente, esta PCR es PCR de las lesiones, no es PCR respiratoria. También se puede ocupar en la vía respiratoria, pero lo que más recomiendan las guías y la bibliografía, y especialmente lo que viene aquí, que es la CONAVE, que esta bibliografía es el aviso epidemiológico que se hizo de la viruela de mono. Entonces, esto es lo que dice el gobierno mexicano que se tiene que hacer para el diagnóstico, por PCR en las lesiones cutáneas. Después tenemos las definiciones epidemiológicas. Estas definiciones son las definiciones epidemiológicas nacionales, de acuerdo a la CONAVE en 2022. Y también aquí mencionamos, por ejemplo, ciertos datos que menciona la OMS. Pero esta es la definición literal, si van a reportar un caso de viruela de mono. Entonces vamos a leerla, ¿no? Punto por punto, porque es muy importante ver las literales. ¿Qué es el caso sospechoso? Toda persona de cualquier edad con una erupción cutánea de mucosas aguda inexplicable que progresa desde la cara con extensión al resto del cuerpo y uno o más de los siguientes signos o síntomas concurrentes previos. Dolor de cabeza, fiebre mayor de 38.5 grados, linfadenopatías, mialgias, dolor de espalda y astenia. Un punto que se menciona muy importante es si tenemos esta definición, pero se ha realizado otro diagnóstico de alguna enfermedad exantemática aguda, se descarta el diagnóstico de viruela de mono. ¿Cuáles son las demás causas comunes de exantema agudo? Varicela zoster, herpes zóster, herpes simple, sarampión, zika, dengue, chikungunya, linfogranuloma venéreo. Es una lista bastante amplia de todas las demás exantemáticas que hay que descartar antes de hacer el diagnóstico de caso sospechoso de viruela de mono. Entonces regresamos a, esta es la definición de caso sospechoso, pero se descarta esta definición si tiene otro diagnóstico por alguna enfermedad exantemática aguda que explique los síntomas. Regresamos a, es importante conocerla, pero todavía no tenemos tantos casos de viruela de mono. Hay que descartar primero los diagnósticos más clásicos y después pensamos en viruela de mono. ¿Cuál es la definición de caso probable? Es un caso sospechoso que además tiene historia de alguno de los 21 días previos al inicio de los síntomas, un vínculo epidemiológico, que es exposición física directa a un caso confirmado o probable en el que existió contacto con la piel, lesiones cutáneas o contacto sexual. Algo que se menciona en la OMS y que se menciona mucho en las guías, que no quería darle una diapositiva, pero que lo mencionan mucho, es común en los pacientes que son hombres que tienen sexo con hombres que hayan desarrollado viruela de mono. Y aquí lo ponemos en el caso probable, que es un contacto sexual. O que haya tenido contacto con fomites como ropa o utensilios de uso personal, o que haya tenido antecedentes de viaje a un país endémico de esta enfermedad. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Y cuál es la definición del caso confirmado? Caso sospechoso o probable más resultado de prueba de RT-PCR o por identificación mediante secuenciación por el INDRE. Esta es la forma de confirmar el diagnóstico de viruela de mono. La vacunación. En México no tenemos al día de hoy guía que diga si vamos a vacunar o no vamos a vacunar. La OMS, ¿qué dice? La OMS dice que no es necesaria la vacunación para toda la población. Pero en Estados Unidos, que como ya les enseñé, es el país que tiene más casos a nivel mundial, que tiene casi 12,000, ellos están empezando a hacer una política de vacunar a todas las personas expuestas o en áreas de riesgo, tienen que ser vacunadas. ¿Cómo sabemos si es una persona expuesta? Por ejemplo, alguien que trabaje en salud, que haya estado en contacto con la viruela de mono, alguien que haya tenido alguna pareja sexual que en las últimas 2 semanas haya sido diagnosticada con viruela de mono, persona que haya tenido parejas sexuales en área donde haya mucha viruela de mono y personas cuyo trabajo las exponga a la viruela de mono, como la persona que trabaja en los laboratorios haciendo las pruebas de viruela de mono, las personas que tienen animales o que tienen contacto con animales contagiados por viruela de mono y los personales de salud designados. Es gente que trabaja en epidemiología, gente que trabaja en infectología, gente que probablemente ve estos casos, son los que se van a vacunar. En Estados Unidos, en México, al día de hoy no tenemos guías para vacunar población en riesgo o población general.
Y un punto muy importante mencionar, que nos menciona en el reporte de viruela de mono, que si tienes alguna duda, lo que hay que hacer es llamar inmediatamente a la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria, a los teléfonos 53 37 18 45, es importante, se lo quieren anotar. Y otro paréntesis muy importante de la vacunación, aunque en México no hay, ¿cuál es la vacuna que aprueban en Estados Unidos para la viruela de mono? Es la Jynneos, Jynneos, esa es la que aprueban de primera línea para vacunación contra viruela de mono. Y si no hay acceso a la Jynneos, la que se recomienda en segunda medida es la ACAM 2000. Las dos son vacunas que se pueden ocupar para viruela de mono y se pueden ocupar para, digamos, la viruela clásica. Por eso ya sabemos que existen, ya sabemos que funcionan y ya sabemos que protegen contra la viruela de mono, porque ya se han hecho investigaciones desde hace años que garantizan la protección contra esta enfermedad. Y el tratamiento, ¿qué dice el aviso epidemiológico? Que hay que dar tratamiento. Hay que hidratar bien a los pacientes, hay que quitarles los síntomas, hay que darle control térmico, no hay que manipular las lesiones y hay que darles medidas de aislamiento. El pronóstico es bueno para la vida, la letalidad es muy baja. Para la estética no es tan buena porque las lesiones que suelen tener los pacientes suelen dejar cicatriz. Ese es como el único tema a mencionar aquí. La mayoría de los pacientes pueden darse de alta en casa o cuando se den de alta en hospital. Después de 3 semanas o un mes, no van a tener ninguna complicación y no hay registro de síntomas residuales, como en COVID, no hay registro que se mencione. Todos los pacientes que hayan tenido viruela de mono después tienen ciertos síntomas, la verdad es que no. Se acaba la enfermedad y fuera de las cicatrices se acaba completamente el virus. Y unas recomendaciones que vi importante poner aquí, que son del reporte epidemiológico, son las siguientes. Recomendaciones para el personal de salud mexicano. Lavarse las manos con agua y con jabón y reforzar el apego a las precauciones estándar de contacto y gotas en la atención ambulatoria y hospitalaria. El personal de salud que haya atendido un caso confirmado debe permanecer atento sobre la aparición de síntomas durante los 21 días posteriores al contacto. No es necesario que el personal de salud sea sometido a cuarentena. Se recomienda el aislamiento rápido de un caso sospechoso o confirmado en una habitación individual con ventilación adecuada. Si no hay habitaciones individuales disponibles, se tiene que mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre los pacientes. Y el equipo de protección personal recomendado incluye guantes, bata, mascarilla médica y protección ocular. De la mascarilla médica es mascarilla médica, de preferencia, mascarillas N95 o KN95. Una recomendación para los pacientes, en todo momento tengan vendajes o sábanas o batas o alguna tela para cubrir las lesiones y así disminuir la posibilidad de contacto. Y como todas las sesiones de Red Médica Segura, acabamos la sesión con un algoritmo de propuesta para cuando veamos a un paciente con esto. La enfermedad actualmente seguimos en la pandemia de coronavirus, entonces hay que tener especial cuidado. ¿Por qué menciono esto? Un paciente acude con síntomas tipo gripales o antecedente de síntomas tipo gripales, descartamos COVID. Tiene COVID, ha estado en contacto con personas que tuvieran COVID, ya se le realizó una prueba, ya descartamos el diagnóstico COVID, ¿ok? Entonces continuamos el algoritmo. Si es un paciente que tiene COVID, se le dan las indicaciones generales, se le da aislamiento y todo lo que es propio de COVID. Después, tiene signos de enfermedad exantemática. No tiene signos, ¿ok? No es COVID, sospechamos una etiología viral, y se le da tratamiento adecuado. Pero si no es COVID, si tiene exantema y no se encuentra un diagnóstico específico, nos vamos por viruela de mono. Si tiene los datos exantemáticos, pero encontramos otro diagnóstico, que puede ser varicela, puede ser herpes zóster, puede ser linfogranuloma venérea, etcétera. Con ese diagnóstico le damos tratamiento. Si no tiene una causa específica, pensamos en viruela de mono y automáticamente le damos medidas de aislamiento y lo enviamos a un hospital de concentración o vemos a qué centro lo vamos a referir. Entonces, todos los pacientes que lleguen con síntomas gripales, sospechamos COVID. Si no es, vemos si tiene alguna otra causa viral
Y si no es, vemos por qué son el exantema. Y si no encontramos ninguna causa de exantema, nos quedamos con la viruela de mono. Al día de hoy, la viruela de mono es un diagnóstico de exclusión. Es un diagnóstico poco frecuente, pero es un diagnóstico que hay que conocer. Es un diagnóstico muy mencionado en las redes sociales, muy mencionado por ejemplo, Estados Unidos, porque tienen muchos casos, pero en México tenemos pocos casos. Es una enfermedad con muy poca letalidad, es una enfermedad generalmente benigna, es una enfermedad de la cual no hay que asustarnos, pero sí hay que tener todos los cuidados apropiados. Les enseño la bibliografía, esta es la bibliografía más actualizada que encontramos. Mucha es de la OMS, mucha es de mexicana, bueno, del aviso epidemiológico. Y espero hayan aprendido mucho en esta sesión. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden mandar a nuestras redes sociales, a nuestro correo, contacto@Red Médica Segura, y nosotros, si podemos, se las vamos a contestar. Esto ha sido todo por la sesión de hoy. Esperamos aprendan mucho y gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Tengan buena tarde.